Y vamos a entrar en materia porque ya está listo el doctor Laverre. Buenos días, doctor. Y hoy en ginecología vamos a estar hablando de la anemia falciforme y el embarazo. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, muy bien. Vamos a definir primero Equipo aquí hoy. qué es anemia falciforme y qué consecuencias puede traer cuando una mujer está embarazada. Bien, es importante saber que la anemia falciforme es una entidad bastante frecuente que lo que hace es presentar una alteración en los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son las células que transportan el oxígeno. Y el glóbulo rojo de la persona con anemia falciforme tiene una forma como de un bananito, básicamente así se describe. O sea, eso se llama sickle cell anemia en inglés o drepanocitosis, que también es el nombre. ¿Qué pasa? Su término, el término. Cuando eso ocurre, la oxigenación no es suficiente y pueden haber algunas alteraciones, por ejemplo, de pérdida de oxigenación o también algunas cosas que ocurren a nivel de las extremidades o de algunos órganos que al no haber buena circulación presenta dolor. Entonces, esto es una complicación que afortunadamente no es muy frecuente en el embarazo, pero pues, cuando se da tenemos que ponerle atención. Doctor, este tema de la anemia falciforme es una enfermedad que ya yo tengo antes de quedar embarazada y puedo pasársela a mi bebé, o es algo que adquiero con el embarazo. No, la anemia falciforme es algo que viene con la persona, es genéticamente heredado. Heredado. La persona puede ser falsémica o puede tener anemia falciforme, esto depende del tipo de hemoglobina que tenga, o puede ser portadora de anemia falciforme, que realmente pues puede ser una persona totalmente normal. Pero la persona de repente no lo sabe y se entera o se le dispara eso en el embarazo. Esto es algo, por ejemplo, es un examen que hay que hacerse y hoy en día se pide inclusive a la persona cuando se va a casar, ver qué tipo de hemoglobina tiene. La hemoglobina normal debe ser AA, que son las dos partes de la hemoglobina. Pero cuando es una persona portadora puede ser AS o si es falsémica es SS. Esa es la persona que es de riesgo, porque obviamente es la que va a presentar complicaciones. Claro. Y esa persona, pues uno recomendaría tal vez que evitara embarazarse, pero si se llega a embarazar, pues es un embarazo que hay que mantenerlo muy controlado. Muy controlado. Obviamente el embarazo en sí uno tiene que tener muchos más cuidado. La persona que tiene anemia falciforme tiene que tomar medicamentos. Mira, y si está embarazada, ¿esto no contrarresta o puede ser peligroso para el bebé? Bueno, primero cuando se detecta una persona embarazada con anemia falciforme, entonces esa persona va a ser ingresada a un sistema de control de alto riesgo. Esa persona debe estar constantemente haciéndose exámenes, debe recordársele que debe hidratarse muchísimo para evitar, pues obviamente, que tenga problemas. Si es necesario, se hacen transfusiones. De ser necesario. Hay dos esquemas, hay uno que es transfusiones profilácticas y hay otro que son transfusiones en caso de crisis. La crisis es cuando ocurre dolor, cuando ocurre problemas, por ejemplo, a nivel de órganos internos puede presentarse dolores intensos, entonces habría que manejarlo con hidratación y analgesia. Pero ¿qué pasa? Esa persona tiene un alto riesgo de que ese embarazo se pierda de manera temprana. Eso es importante saberlo. O que pueda tener lo que se conoce como óbito fetal, que es un bebé ya grande que muere dentro del útero. ¿Desde qué edades está una mujer en riesgo de ser pues diagnosticada con anemia falciforme en el embarazo? Bueno, la mujer viene con el embarazo, no importa la edad. No importa la edad. La anemia falciforme ya la trae. No importa la edad. Entonces, si esa persona es diagnosticada, primero, si la persona sabe que hoy en día, pues obviamente cuando se va a dar una unión matrimonial, se les recomienda o se les exige para poder casarse ese examen. Claro, como para... Si ella es AS, por ejemplo, que es portadora, y su marido es AS también, se le va a indicar que el riesgo de un embarazo va a ser alto porque tiene un 25% de posibilidades que su bebé nazca con la anemia falciforme marcada. Hay otras consecuencias, por ejemplo, otras condiciones que puede generar que una madre durante el embarazo tenga anemia falciforme, o sea, para el bebé. Hay otras consecuencias aparte. Para el bebé, la pérdida, problemas de malformaciones, ya como dije, amenaza de parto prematuro y muerte intrautero. También se ve que estas personas con anemia falciforme tienen mayor riesgo de infecciones. Entonces, sí es una paciente que se va a manejar con mucho control, pero puede llegar a un embarazo a término
si no se complica, si no tiene ninguna complicación mayor. Entonces, yo pienso aquí lo más importante es que las personas sepan que hay que prevenir el tener bebés con anemia falciforme. Entonces, si la persona es falsémica, y en Panamá muchísimas personas son portadoras de la anemia falciforme, o sea, quiere decir que tiene una hemoglobina AS. ¿De dónde viene esto? Realmente es una influencia, o se ve con más frecuencia en las personas de raza negra. Entonces, en África la incidencia de anemia falciforme es muy alta. En nuestro medio, como hay mucha mezcla, se ha venido viendo cada vez más. Hay una cosa curiosa, cuando se empezó a hacer el canal, aquí hubo mucho problema de fiebre amarilla, malaria. Entonces se trajo mucho trabajador, por ejemplo, de las islas antillanas. Antillas, claro. Porque la persona de raza negra que tiene falsemia es inmune a desarrollar la malaria. ¡Qué interesante! O el mosquito, o sea, o la fiebre amarilla. Entonces eso fue una cosa que se tomó en cuenta para traerlo. Se supo más adelante, porque realmente se empezó a saber esto. La anemia falciforme se detectó por primera vez por allá de 1910, 1904, 1910. Pero no fue así hasta 1940 que un científico conocido como Linus Pauling pudo determinar que esto tenía que ver también con la parte de la protección contra anemia, contra la malaria y todo este tipo de cosas. Entonces eso se utilizó también con más fuerza. Impresionante. Claro, para que vinieran a trabajar. Cuéntame entonces, pero si de repente tengo anemia falciforme, quedé embarazada porque no estaba en estos términos de planificación, ya sé de los riesgos, si existo mis controles y soy muy cuidadosa, existe la posibilidad de tener un embarazo que se desarrolle de forma normal, o sea, que el niño pueda venir al mundo, lógicamente va a traer la enfermedad, pero ¿se puede desarrollar de alguna manera? Ok, no necesariamente va a traer la enfermedad. Ok. Porque si esa mujer se embarazó de una pareja con hemoglobina normal, Okay. No pasa entonces. Solamente va a tener la posibilidad de desarrollar un bebé con anemia, con portador de anemia falciforme, claro. pero no falsémico. ¿Recomienda usted a la mujer que sabe que tiene anemia falciforme evitar embarazarse? Yo diría que sí, eso siempre se ha recomendado porque son embarazos que es muy posible que se vayan a perder y son embarazos de muy alto riesgo. Claro, bastante difícil. Sabemos que muchas mujeres pues quieren tener la oportunidad de ser madres y deciden a veces tomar el riesgo porque no tienen para pagar pues un vientre alquilado. Lo que sí se recomienda, o sea, porque se ve más la portadora de anemia falciforme. Entonces se le recomienda pues, que a la hora de tener su pareja, investigar si esa pareja es portadora también. Si es portadora, como dije, va a tener un 25% de posibilidades de que su bebé salga con enfermedad de anemia falciforme. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Hay que tomarlo en cuenta. A nadie se le puede impedir quedar embarazada. Claro, si esa persona decide quedar embarazada, doctor, pues va a tener que tener un control muy estricto, porque si no puede tener un embarazo que va a terminar en pérdida, que va a terminar con una muerte fetal. O va a venir también con otras complicaciones que se pueden dar durante el embarazo. Tiene que tratar por el resto de sus días. Es correcto. Y hay que estar muy atentos, ¿sabes? También el tema de los chequeos médicos, a veces los pasamos desapercibidos. A veces yo me pregunto, y ya eso es como para otro tema, ya tenemos que terminar acá. ¿Sabes cómo hace la mujer en nuestras comarcas, en que lugares muy lejanos, que no tienen control, esos exámenes? Usted me imagino que como médico habrá escuchado de muchísimos casos, ¿sabes? En donde se puede prevenir ciertas cosas simplemente con un control médico. Sí, y no me tengo que ir muy hay lejos. áreas donde no hay control, no hay suficientes médicos, áreas donde no hay especialistas o médicos que están ahí pero no tienen recursos para poder hacer más de 4 cosas. Entonces es difícil el manejo en cualquier tipo de área alejada de las áreas donde tenemos los centros hospitalarios y médicos adecuados. Y no queremos llamar a un país del primer mundo, señoras y señores, en los países del primer mundo esto no ocurre. Muchísimas gracias. Este tema llama a la conciencia porque, por ejemplo, yo soy una de esas. No sé si usted se siente identificada conmigo, que cuando a veces el médico me pedía ciertas pruebas y te dicen anemia, tal, tú dices, y no tengo nada de eso, y no lo ves como algo importante, ¿sabes? Claro, cuando realmente sí lo es, de eso Por puede algo depender otra vida. Así es. Importante. Muchísimas gracias, doctor.